del sector público y privado con cirrosis hepáticas o manifestaciones extrahepáticas clínicamente significativas. Se aceptó como criterio de inclusión para cirrosis, biopsia hepática, Metavir F4, elastografía por fibroscan igual o superior a 12 kilopascales, fibrotest igual o superior a 0,68, videoendoscopía digestiva alta o ecografía hepática con evidencia de cirrosis o hipertensión portal, y de las manifestaciones extrahepáticas se aceptaron crioglobulinemia con impacto en ojos, pulmón o sistema nervioso, porfiria, líquen grave, glomerulonefritis, poliarteritis nodosa y linfoma. Para ello se adquirió sofosbuvir 400 miligramos, de los cuales el 63% de la compra fue de un sofosbuvir genérico elaborado por un laboratorio nacional y el 37% del sofosbuvir original. También se compró daclatasvir 60 miligramos. Los esquemas terapéuticos indicados según genotipo fueron: para genotipo 1, sofosbuvir daclatasvir ribavirina por 12 semanas o sofosbuvir daclatasvir por 24 semanas. Para genotipo 3, sofosbuvir daclatasvir ribavirina por 24 semanas y para genotipo 2, sofosbuvir ribavirina por 18 semanas o sofosbuvir daclatasvir por 12 semanas. Se realizó un protocolo de seguimiento financiado por la Organización Panamericana de la Salud, en el cual se estableció una plataforma online al cual a los médicos se le daba un usuario y un password para que puedan incorporar en él todos los datos de sus pacientes. Con ello se elaboró una base de datos y finalmente se contrató a un hepatólogo como monitor para poder relevar los datos que no se podían contratar o recibir. Entonces fueron a lugares de centro y llamados telefónicos. En relación a los datos virológicos, se evaluó como la respuesta de fin de tratamiento, como la carga viral negativa a fin de tratamiento y la carga viral negativa a 12 semanas fin de tratamiento, la respuesta viral sostenida. Los efectos adversos fueron evaluados en forma conjunta con la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, o ANMAT, y a través de la plataforma online y en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires se le entregaba encuestas a los pacientes cuando se hacía la dispensa de medicamentos. El estudio empezó entre marzo y abril del 2016 y terminó en enero del 2017. A esta cohorte se la llamó de hiperurgentes. El N fue 1.068 pacientes, de los cuales 692 pacientes recibieron tratamiento por 24 semanas y 376 pacientes por 12 semanas. Pudimos recabar datos de carga viral de fin de tratamientos en 907 pacientes, o sea, un 85%. De ellos, 411 obtuvimos datos de respuesta viral sostenida. De un 15% no obtuvimos datos. Los resultados demográficos fueron: de los 1.068 pacientes, había un 21% de coinfectados con la infección del VIH. El 63% eran hombres con una edad media de 54 años. De ellos, 58.5% tenían un grado de cobertura privada, obras sociales y medicina prepaga. El 76% eran genotipo 1 con una leve prevalencia del genotipo 1B, seguido con un 14% de genotipo 3 y un 7% de genotipo 2. Con respecto a los pacientes que obtuvimos datos de respuesta viral sostenida, se evaluaron, entre otros, factores de riesgo y de ellos un 35% no sabía tener factores de riesgo y en forma similar teníamos un 24% usuarios de droga endovenosa, hemoderivados un 22% y procedimientos médicos un 21%. De ellos, 14% eran experimentados con PEG ribavirina, un 7.7% tenía antecedentes de haber recibido
otros inhibidores de proteasas como boceprevir y telaprevir, y de este grupo el 13% era coinfectado con VIH. De este grupo, la mayoría, el 57%, no tenía cobertura médica privada, era pública. El nivel de instrucción, de educación alcanzada, en 49% tenían un nivel que llamamos Argentina secundaria, seguido por un 28% universitario, y había un 1% de analfabetos. La mayoría eran argentinos, y con respecto a las solicitudes de tratamientos por jurisdicciones, se centralizaron en 3 jurisdicciones. La principal, el 70%, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, seguida por otras 2 jurisdicciones, Santa Fe y la provincia de Buenos Aires. En relación a los pacientes que pudimos obtener respuesta de fin de tratamiento, el 99%, esta fue globalmente de un 99%, no habiendo diferencias significativas entre el tipo de sofosbuvir utilizado. En esta otra gráfica podemos ver desglosado la respuesta de fin de tratamiento por genotipos, y en negro están los pacientes que no lograron en N la respuesta de fin de tratamiento. En relación a los pacientes que tuvimos datos de respuesta viral sostenida, esta globalmente fue de un 94%, tampoco hubo diferencias significativas entre el tipo de sofosbuvir utilizado, y en esta otra gráfica se desglosó la respuesta viral sostenida por genotipo, y en negro están los pacientes que no lo lograron a la respuesta viral sostenida. Con respecto a los efectos adversos, con respecto a lo que la ANMAT y la plataforma online recabamos, se pudo juntar 245 eventos, de los cuales la mayoría eran leves, encabezados por fatiga y cefaleas, y de los serios estaban relacionados con la medicación, fundamentalmente anemia y erupción cutánea. Los eventos notificados por formularios entregados a los pacientes en una jurisdicción, se encuestaron 244 pacientes y se pudieron obtener o relevar 528 reacciones adversas, también encabezado por fatiga y cefaleas. En conclusión, este es un estudio en vida real de una cohorte especial. Más de 1000 pacientes con cirrosis compensadas por el virus de la hepatitis C, pacientes del sector público y privado de la Argentina, que recibieron igual esquema de tratamiento y se utilizó sofosbuvir de diferentes laboratorios. Los datos epidemiológicos confirman datos ya conocidos por estudios nacionales con menor número de personas, que determinan que hay una predominancia de genotipo 1 seguida por genotipo 3 y en menor lugar por genotipo 2, con antecedentes de procedimientos médicos como factor de riesgo en un número relevante, y que hay una heterogeneidad en la demanda de tratamientos no proporcional a la distribución de la población. La tasa de respuesta de fin de tratamiento y respuesta viral sostenida son similares a las reportadas en otras series a nivel mundial, independientemente del tipo de sofosbuvir utilizado. Los efectos adversos notificados se encuentran dentro de lo esperado para este grupo de pacientes que están en estadio avanzado de la enfermedad. Y la notificación de efectos adversos por parte de pacientes se utilizó por primera vez por parte del Sistema Nacional de Farmacovigilancia. El primer autor de este trabajo, el doctor Joaquín Solari, fue un médico clínico y hepatólogo, pionero y a la vez referente en la Argentina y Latinoamérica. Fue un gran médico y que trabajó en el Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires de La Plata, y trabajó también en el Programa Nacional de Control de las Hepatitis Virales, del cual fue coordinador hasta el momento de su fallecimiento. Quiero agradecer a la ALE por haberme permitido rendirle este pequeño homenaje y haber sido la voz de Joaquín Solari en este simposio. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta del público?
Yo tengo una pregunta, primero que todo felicitarte por el trabajo y obviamente honrar a la memoria del doctor Solari. Con estos datos, ¿qué piensas hacer y cuál es el futuro en este momento con estos datos a nivel nacional o del ministerio? ¿Qué es lo que se obtiene de acá para un futuro? Con respecto a, primero fuimos, nuestro país, la demanda era contenida y por eso se trataron tantos pacientes, porque el programa solo tiene un alcance para medicina pública, no privada, pero era una demanda contenida, entonces se trató a todos. Con este trabajo, que es un estudio de la vida real, tiene muchas limitaciones, entonces, pero nos sirvió porque primero el esquema, que era pangenotípico utilizado, fue muy cuestionado en nuestro país y la idea de este trabajo era ver primero la seguridad y pudimos demostrar que era seguro el sofosbuvir genérico. Y de hecho Brasil ahora lo va a copiar porque van a comprar 50.000 tratamientos de sofosbuvir de aclatavir, por lo que estuve teniendo en cuenta, ¿no? Bueno, y la idea con este trabajo es poder ampliar el alcance de este trabajo en todo el país y permitir que más personas lleguen al acceso. De hecho, hemos ampliado el acceso, es acceso universal, es F0, F4 ahora en Argentina. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a seguir con las comunicaciones. De nuevo, gracias. Felicitaciones. Es el de Solari. Sí, ¿quién lo va a presentar? Vamos a continuar con el segundo trabajo, que es un score simple para seleccionar tratamiento con sorafenib, candidatos a tratamiento con sorafenib, un reporte de la Network para Investigación de Enfermedades del Hígado de Sudamérica. Va a ser presentado por el doctor Leathers. Que así me siento más cómodo, si está bien. ¿Escucharon? Sí. Ya. Bien. So today I'm going to talk to you guys about the treatment of hepatocellular carcinoma with sorafenib in a South American population. And I'm going to talk to you about a simple score that we designed to help select candidates for treatment of HCC. ¿Cómo va el siguiente? ¿Al siguiente? Green. Gracias. Okay. As many of you know, hepatocellular carcinoma, or HCC, is the second leading cause of cancer-related death in the world and is responsible for over 745,000 deaths every year. Sorafenib, until recently, was the only chemotherapeutic agent available for the treatment of HCC and is still the most widely used. Several studies in the past have identified several factors associated with survival, including underlying liver disease, in particular hepatitis C infection, and geographical region. If you look at the original clinical trials published, comparing a European population and an Asian population, there was quite a significant difference in survival between those two populations. In this study, we sought to evaluate treatment efficacy and predictors of survival in patients with hepatocellular carcinoma treated with sorafenib in South America. We then tried to design a simple score for the selection of sorafenib treatment candidates for use in resource-limited settings. We performed a retrospective cohort studies using data from 8 medical centers in 5 different countries, including Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, and Peru. We identified risk factors for overall survival using Cox proportional hazard regression and other statistical methodologies. In the original report published by the South American Liver Research Network, there were 1,336 patients with HCC. Among these, 127 were treated with sorafenib, and those are the patients that we're interested in today. The median age of this sub-cohort was 65 years, and most of our patients were male. The most common etiology of HCC was hepatitis C infection, followed by alcoholic liver disease, non-alcoholic fatty liver disease, and finally, hepatitis B.
These are the BCLC stages that were found in our study. If you're used to treating HCC, you may know that typically sorafenib is reserved for BCLC stage C patients. What we found in our cohort was that about a quarter of our patients were in fact BCLC B. And so that not only tells us about the clinical practice in the region, but it also helps us interpret our survival data. In our patient population of all 127 patients, the median survival time was 8 months. But when we did a sub-analysis of just the BCLC stage C patients, we found that the survival time was 6 months. We then did an analysis to see associated variables with survival. We looked at different things such as age and other demographic information, laboratory variables, prognostic information such as BCLC stage. What we found was that bilirubin greater than 3 was associated with poor survival, and INR greater than 1.6 was associated with poor survival. Now what we don't know is if this is due to an obstructive pathology where the biliary tree is being obstructed by an HCC tumor leading to an increase in bilirubin, or if this just represents a progression of the underlying liver disease leading to a decrease in synthetic function of the liver and therefore an increase in the INR. Surprisingly, we found that platelets greater than 250,000 were associated with poor survival. And what we know about hepatocellular carcinoma is that it has a unique environment, cytokine environment, that's very pro-inflammatory. And we know that platelets can sometimes act as an acute phase reactant. And so what we think is that in the context of this pro-inflammatory environment, platelets are being elevated or pseudo-normalized, as we would say, because typically when we think about our cirrhotic patients who are at risk for HCC, we think about cirrhosis causing portal hypertension, leading to splenomegaly, and we know that a big spleen holds on to platelets and can cause thrombocytopenia. So we thought that this was very interesting that, pseudo-normalized or even elevated platelets were associated with survival. Unsurprisingly, BCLC stage C and D was also associated with poor survival. So the next step was to try to do something with this data and to make a score that could be useful in any setting. The idea behind this score is that since there are already certain scores that are available to help select patients for sorafenib, we wanted one that could be used particularly in centers or in clinics where there isn't access to advanced imaging modalities such as CT or MRI or PET. And so we took our 3 laboratory variables which were associated with survival and we created a score called PIB. PIB standing for each letter of the first variable associated with survival. P standing for platelets, less than 250,000. I for INR, less than 1.6. And B for total bilirubin, less than 3. And this yielded a hypothetical score range of 0 to 3. We then performed a Kaplan-Meier survival analysis to see if the PIB score was indeed associated with survival. We found that a PIB score of 3 had a median survival time of 10.5 months, compared to a PIB score of 1 or 2, which had just a survival time of 2 months median for both of those. So we think that the PIB score could potentially be useful for selecting treatment candidates for sorafenib. So in summary, the overall survival in this population on sorafenib was 8 months and 6 months in the BCLC stage C population. We found that platelets, INR, total bilirubin, and BCLC stage were associated with survival on sorafenib. And we think that the PIB score that we designed may be potentially useful in the selection of sorafenib treatment candidates, especially in resource-limited settings without access to advanced imaging modalities. The next step is to validate this score in a larger prospective study to see if indeed it holds up and will be useful for selecting patients. So a few acknowledgements, and I can take some questions. Thank you. We'll start with the questions. La primera pregunta, Dr. Gadano. Sí, felicitaciones por el trabajo. Hablo en español despacio. ¿Está bien? ¿Por qué pensás que hubo una cuarta parte de los pacientes, son como más de 300 pacientes, que fueron tratados siendo BCLC estadio A? ¿Cuál es la interpretación? ¿Puede ser educación, presión de la industria o otro, digamos? Claro. No sé la verdad, porque en algunos centros capaz que no tienen otra forma de tratar
o que todos los pacientes reciben sorafenib. Pero eso es una de las cosas que nos fue muy interesante, pero no tenemos una respuesta muy buena. Y es como cada centro en cada país tiene su manera de hacer las cosas, y es una de las cosas que necesitamos investigar más, porque lo están indicando porque típicamente es para BCLCC nomás. Entonces, sí. Muy bueno el trabajo, felicitaciones. Quería preguntarte, en la construcción del modelo, que vos ves el modelo, si evaluaron el poder de discriminación del modelo, porque arbitrariamente pusieron un punto, 2 o 3 puntos, y en las curvas de solvería no sé si valoraron el riesgo proporcional si se mantuvo en el tiempo, porque en las dos curvas de sobrevida se intercruzan en el tiempo y quizá la discriminación del modelo no sea adecuada para categorizar 3 subpoblaciones de riesgo. Dicho esto, te quería además preguntarte si en realidad por qué no propusieron evaluar el modelo en los pacientes que realmente tienen indicación de sorafenib y evaluándolo solamente en los BCLCC. Entiendo que te vas a quedar con poco poder muestral, pero me parece que ahí sería la utilidad real, práctica, de ver qué pacientes dentro de BCLCC tienen mejor o peor pronóstico. Claro. Sí, esa es una buena idea de hacer. Como dijiste, el problema es que el tamaño de la muestra se ponga muy chiquita, y luego como la parte del análisis estadístico se hace más difícil porque la muestra es muy chiquita. Sebastián y luego Hola, Manuel. ¿qué tal? Un poco en línea con lo que comentaban recién. Entiendo que la muestra iba a quedar chica, entonces quizás ahí era un problema, pero desde el punto de vista práctico, si yo recibiese este score, contiene 2 variables en las cuales yo habitualmente no pensaría en usar sorafenib, porque refleja la función hepática alterada con bilirrubina y RIN. Entonces, me parece que en esta corte de pacientes con una gran tasa de indicación migrando estadios por motivos inciertos, en la práctica usual, si uno quiere regirse por la guía, 2 de las 3 variables van a ser variables que serían más bien constantes en la práctica, porque sería una buena función hepática para pacientes con sorafenib. Entonces, quizás trataría, como decía Federico, de explorar factores en los pacientes que realmente estaban dentro del estadio correspondiente, sin contraindicación a sorafenib, para poder traducirlo en un modelo de buen uso de sorafenib. Gracias. Manuel. Bueno, y pregunta cortita, felicitaciones por el trabajo. ¿No valoraron el child como una variable de riesgo? ¿El qué? El child Pew score. Como una variable de riesgo está el univariado con alguna de sus variables dentro del child de manera separada, ya que en child C tampoco estaría aprobado el uso del sorafenib, y eso obviamente que implicaría un descenso en la curva de sobrevida. Sí. Queríamos evaluarlo, pero lo que pasó es que no teníamos todos los datos por todos los pacientes, y por eso solo teníamos el CTP score por como, no sé, 40 pacientes, y por eso no nos pensó que valió la pena hacer el análisis, porque otra vez el tamaño de la muestra fue muy chiquita. Gracias. Muy bien. La última pregunta es con respecto a esas mismas líneas. Tú tienes análisis del PIP score, está la albúmina, está la bilirrubina y el INR y las plaquetas. ¿Y pudiste mirar el MELD score o qué pasó? ¿Pude hacer qué? No. Mirar el score MELD, el MELD score. MELD, sí. No, también como no tenía algunos datos, no pudimos. Pero el MELD score, te faltaba la creatinina, o sea que sí. ¿Lo pudiste mirar o no? No, como dije, como no lo podíamos calcular en todos los pacientes, Okay. Así que sí. Okay, muchas gracias. Gracias. Muy bien. Bueno, la siguiente presentación es por el doctor Ezequiel Rudrejo, que va a presentar el Real World Data of HCV Treatment with Direct Antivirals from Latin American Liver Research Educational and Awareness Network, LALRIAN. Lo hace en nombre de un grupo de investigadores de Argentina. Bueno, buenos días a todos. Gracias al comité científico que nos permitió presentar este trabajo, y que lo voy a hacer en nombre de todos los coinvestigadores que están citados en la diapositiva.
Como ustedes saben, y ya se ha dicho repetidas veces en este Congreso, la prevalencia de la hepatitis C ha venido bajando en los últimos años y hoy en día se habla de una prevalencia estimada de un 1% a nivel global y en las Américas alrededor de un 0.7%, que en lo que compete a nuestra región son aproximadamente 7 millones de individuos infectados. Como también ya se ha dicho, solamente el 25% de estos pacientes en nuestra región han sido diagnosticados y solo un 4% de ellos han sido tratados, y esta probablemente sea una de las grandes deudas de nuestra región con respecto a esta enfermedad. La aprobación de los antivirales de acción directa en nuestra región ha venido un poco más atrasada con respecto a lo que ha sido en Estados Unidos y en Europa, pero a partir del 2015 algunas de estas drogas antivirales han sido aprobadas en nuestra región en diferentes tiempos, en diferentes países, a partir de los estudios de registro o de los estudios randomizados y controlados, esponsoreados por la industria, que han sido ya publicados hace unos años. En nuestra región, los dos primeros antivirales de acción directa en ser aprobados han sido el sofosbuvir y el daclatasvir, y lo que se ha visto también es que hay muchos estudios de vida real realizados en otras regiones fuera de nuestra región que han certificado los resultados de los estudios randomizados y controlados con los llamados estudios de vida real. Al momento de la aparición de estos antivirales, nuestro objetivo fue, pensando en el futuro, tratar de registrar los datos de vida real de estas combinaciones para ver si en la práctica clínica habitual estos resultados en nuestra región remedaban los resultados publicados en Estados Unidos principalmente y en Europa. Por eso armamos este grupo entre 3 centros de Argentina y 2 centros de Brasil para presentar nuestros resultados. En forma prospectiva se fueron analizando las historias clínicas de los pacientes tratados en la práctica clínica. De los aproximadamente 900 pacientes que están incluidos, hoy voy a presentar solamente 781, que son los pacientes que han alcanzado RBS 12, que recibieron tratamiento con daclatasvir y sofosbuvir, con o sin ribavirina, por 12 o 24 semanas. Esto fue siguiendo los lineamientos de las guías nacionales e internacionales que se iban presentando y publicando al momento del uso de estos fármacos, y la decisión de qué esquema utilizar y cómo utilizarlo estaba en manos de cada médico tratante. El objetivo primario del estudio fue evaluar la respuesta viral sostenida en semana 12 post-tratamiento y, como objetivos secundarios, evaluar los efectos adversos y la evolución clínica de los pacientes luego de haber recibido el tratamiento. Como ven en la diapositiva, las características basales de los pacientes, el 54% fueron masculinos, la edad media fue de 60 años, predominantemente los estadios de fibrosis fueron los estadios 3 y 4, porque como se mostró en el primer estudio, inicialmente en nuestra región se usaron tratamientos priorizados en base a la severidad de la fibrosis, por eso la mayoría de estos pacientes tienen fibrosis avanzada. Un 26% de los pacientes tenían cirrosis descompensada, 24 de estos pacientes estaban en lista de trasplante hepático. La predominancia de los genotipos fue mayoritariamente genotipo 1, algunos no subtipificados, y genotipos 1A y 1B predominan en la región, como ya es conocido. 12% de pacientes coinfectados, 10% de pacientes trasplantados hepáticos, el 51% de estos pacientes eran no respondedor a un esquema previo, principalmente con peginterferón y ribavirina. El 72% de los tratamientos fueron por 12 semanas y el 28% por 24, y el 55% de los pacientes recibió, además de daclatasvir y sofosbuvir, ribavirina en su tratamiento. Acá podemos ver un poco más especificado los genotipos, y repito que más de la mitad de los pacientes eran genotipo 1, 1A o 1B. Y en los estadios de fibrosis, 67% con F4 o cirrosis y el 11% con estadios F3. Esto es lo que habla de fibrosis avanzada de acuerdo a la proporción de pacientes que recibieron tratamiento inicialmente. La tasa global de respuesta viral sostenida fue del 95.5%, y cuando analizamos la respuesta global en los diferentes genotipos, la respuesta fue más o menos similar: 95% en el genotipo 1, que no había sido subtipificado, genotipos 1A 96%, 1B 94%, genotipo 2 94%, genotipo 3 también 94%, y los escasos pacientes genotipo 4 que fueron tratados, el 100% de respuesta viral sostenida.
Durante el seguimiento posterior a la RBS12, 2 pacientes fallecieron por causas no relacionadas con la enfermedad hepática y un paciente falleció por complicaciones de su enfermedad hepática. Este caso fue un hepatocarcinoma. 5 de estos pacientes requirieron un trasplante hepático y 12 más de estos pacientes desarrollaron un hepatocarcinoma en el follow-up, y hay que destacar que todos estos pacientes que tuvieron alguna complicación habían alcanzado una respuesta viral sostenida en la semana 12. También en el seguimiento, 15 pacientes presentaron descompensación de su enfermedad hepática, 6 pacientes presentaron ascitis, 2 presentaron encefalopatía y 7 presentaron hemorragia varicial. 5 pacientes interrumpieron el tratamiento por diversas causas y no llegaron a la duración que se había preestablecido al seleccionar el esquema de tratamiento, pero todos estos, al igual que los pacientes que sufrieron descompensación hepática, lograron, a pesar de las complicaciones clínicas y a pesar de no haber cumplido exactamente con el esquema indicado, lograron alcanzar una respuesta viral sostenida en la semana 12. Ninguno de estos pacientes, 781 pacientes, fue perdido del seguimiento clínico por parte de los médicos tratantes. Dentro de los eventos adversos, fueron mayoritariamente eventos adversos leves, salvo las descompensaciones que ya les presenté en estos pacientes. Hubo algunos casos de depresión, insomnio, fiebre, los reportes habituales que hay también en los estudios randomizados y controlados, y que probablemente la mayoría de estos eventos adversos no puedan ser vinculados a los fármacos, salvo eventualmente los que usaban ribavirina, que pueden sufrir algunos de estos síntomas. Por lo tanto, como conclusión, podemos decir que una cohorte de vida real en nuestra región, en Latinoamérica, en este caso en Argentina y Brasil, en pacientes originalmente llamados difíciles de tratar, ya que eran todos mayoritariamente con fibrosis avanzada y cirrosis descompensada. Más del 50% habían recibido tratamiento y lo que se consideraba en algún momento genotipos desfavorables, ya que mayoritariamente eran todos genotipos 1, con la combinación de daclatasvir y sofosbuvir con o sin ribavirina por 12 o 24 semanas, lograron una alta tasa de respuesta viral sostenida, compatible o acorde con la de los estudios randomizados y controlados, y a su vez esta combinación usada en la vida real también fue segura. Quiero agradecer a todos los coinvestigadores que se tomaron el tiempo de realizar este trabajo, que fue bastante arduo, y agradecerle también a BMS, que nos colaboró con el sponsoreo de este estudio, que es uno de estos estudios realizados a iniciativa del investigador. Muchas gracias. Muchas gracias. Está abierto para alguna pregunta. Una cosa que te quería preguntar era con respecto a estos estudios, ¿hay la posibilidad de que puedan participar o está planeado que participen otros países de la región? Porque veo que no están todos. ¿Y cómo es el futuro para que se puedan hacer estudios colaborativos incluyendo más países? Bueno, esa pregunta la voy a responder con la próxima presentación, que es la ampliación de esta base. Como Argentina y Brasil Brasil primero, Argentina después, fueron los primeros que aprobaron estos tratamientos, por eso inicialmente empezamos a trabajar en conjunto Argentina y Brasil, y solamente con esta combinación. En la próxima comunicación les voy a mostrar los resultados ampliados a la región y ampliados con los esquemas de tratamiento. Pues muy bien. Sí. Entonces, ya que estamos en ello, pues seguimos con las presentaciones. Y continuamos con Barcos, Brazilian Argentine Hepatitis C Collaborative Observational Study, Real World Data of HCV Treatment with daclastavir and sofosbuvir with or without ribavirin. Es la otra presentación, ¿eh? Esta es... Perdón. Por favor, estamos en el abstract número 7. ¿Me pueden, por favor, poner? Falta la 10, me parece. Las ayudas técnicas, por favor.
Este es el que se acaba. ¿Este es? Es esta, sí. Vale, muchas gracias. Bueno, adelante, doctor. Otra vez le agradezco al Comité Científico también la presentación o poder permitir presentar estos datos. A partir de la iniciativa anterior decidimos expandir a la región el grupo colaborativo y por eso formamos esta red de investigadores llamada la REAN, que es la red de investigadores para la investigación en enfermedades hepáticas, educación y awareness en Latinoamérica. Vamos a saltar la introducción y, como les decía inicialmente, a partir del 2015 que se iniciaron la aprobación de los distintos fármacos en la región y en forma muy variable en los distintos países, a partir del 2015 contamos en la región con casi todos los esquemas disponibles: sofosbuvir daclatasvir, sofosbuvir simeprevir, sofosbuvir ribavirina, la combinación paritaprevir onvitasvir dasabuvir, la combinación ledipasvir sofosbuvir, elbasvir grasoprevir, sofosbuvir belpatasvir y creo que hay una particularidad que es la combinación azunaprevir daclatasvir, que no ha sido comercializada mayoritariamente en América del Norte ni en Europa, sí en Japón y también en algunos países de Latinoamérica. Por eso es que decidimos expandir la primera iniciativa que habíamos hecho en conjunto con Brasil, y el objetivo de esta cohorte fue evaluar también la eficacia y la seguridad de los antivirales de acción directa, en este caso incluyendo múltiples países de la región. En la misma manera, en forma prospectiva, a través del tratamiento en vida real, en la práctica clínica, en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Uruguay, incluimos 1.313 pacientes que recibieron antivirales de acción directa durante 12 o 24 semanas, según la indicación, según las guías de tratamiento nacionales e internacionales, y vamos a presentar solamente a los pacientes que cumplieron las 12 semanas de seguimiento post-tratamiento. La elección del antiviral de acción directa a utilizar fue decisión del médico tratante y incorporamos los datos desde el 1 de enero del 2016 hasta una fecha de corte para la presentación hoy del 30 de abril del 2018. El objetivo fue evaluar la respuesta viral sostenida en semana 12 y como objetivos secundarios los eventos adversos y la evolución clínica de los pacientes durante y post-tratamiento. Para el 30 de abril del 2018 teníamos 1.749 pacientes incluidos en la base de datos, de los cuales 1.643 iniciaron tratamiento y hoy voy a presentar los 1.313 que llegaron a la respuesta viral sostenida de semana 12. Como van a ver en esta diapositiva, las características basales obviamente son muy parecidas a las del estudio anterior porque las poblaciones son muy similares: predominancia del sexo masculino, una edad media también alrededor de 60 años, predominancia de estadios de fibrosis avanzada, 16% de F3, 60% de F4. Entre los pacientes con cirrosis, la mayoría eran pacientes con Child A, pero un 16% tenían Child B o C, lo que se considera cirrosis descompensada. 61 pacientes estaban en lista de trasplante. Acá también predomina el genotipo 1 no subtipificado, el genotipo 1A y el 1B, y en menor proporción el 2 y el 3 y el 4. También una proporción similar de pacientes coinfectados, 10%, 7% de pacientes trasplantados hepáticos, un 44% de no respondedores previos, y acá, como se incorporan nuevos esquemas, la tasa de utilización de ribavirina y además con el cambio de algunas guías de recomendación ha sido menor que en la cohorte que usó solo daclatasvir y sofosbuvir, solo del 38%. La disposición de los genotipos es similar al estudio anterior. Igual fíjense que los estadios de fibrosis también predomina, obviamente casi en las 2/3 partes, pacientes con fibrosis avanzada F3 y F4. Con respecto a los esquemas utilizados en la región, porque fue el primer esquema probablemente aprobado, el 77% de los pacientes usaron la combinación daclatasvir-sofosbuvir con o sin ribavirina, un 15% utilizó la combinación de paritaprevir, onvitasvir y dasabuvir, un 5% utilizó la combinación de sofosbuvir ribavirina, principalmente en pacientes con genotipo 2, una combinación que hoy ya no se utiliza más, un 2% utilizó la combinación daclatasvir azunaprevir y el resto, 1% o menos, la combinación sofosbuvir simeprevir, elbasvir grasoprevir, sofosbuvir ledipasvir y sofosbuvir belpatasvir.
La tasa de respuesta viral sostenida 12 global fue del 96%. Y como ven en la gráfica, mayoritariamente todos arriba del 95%, salvo los genotipo 4, que también era un número muy chico de pacientes, con lo cual la proporción a veces está un poco sesgada por el N reducido de pacientes. Pero todos alrededor del 95 al 96% de tasa de respuesta viral sostenida. Ahora, cuando uno evalúa la tasa de respuesta viral sostenida de cada uno de los esquemas, las combinaciones más utilizadas, sofosbuvir, daclatasvir y la combinación, vamos a abreviarla, PROT de 3 drogas, tienen 95-96% de tasa de respuesta viral sostenida. La combinación sofosbuvir-ribavirina, que todos saben que es una combinación subóptima y que ya no se la utiliza para el genotipo 2, logró un bastante buen porcentaje, 91% de respuesta viral sostenida. El resto de las combinaciones han sido utilizadas en menos del 1% de los pacientes, por eso a veces algunos números no reflejan la realidad de la respuesta viral que se obtiene con estos esquemas, pero 87% en la combinación es valvir-rasoprevir, 100% en daclatasvir-azunaprevir, 71% en sofosbuvir-simeprevir, 93% en sofosbuvir-ledipasvir y 100% en sofosbuvir-velpatasvir, pero recuerden que estas últimas han sido utilizados en un número muy reducido de pacientes. En el seguimiento posterior de la respuesta viral sostenida 12, 6 pacientes fallecieron por causas no relacionadas con la enfermedad hepática y 4 por hepatopatías, 2 hepatocarcinomas y 2 por enfermedad hepática avanzada. 9 pacientes se trasplantaron y 31 pacientes desarrollaron un hepatocarcinoma. De estos, la mayoría de estos, 8 de 10 de los que fallecieron, 8 de 9 de los trasplantados y 28 de los 31 pacientes que desarrollaron un hepatocarcinoma habían alcanzado una respuesta viral sostenida en semana 12. También 23 pacientes desarrollaron alguna manifestación de descompensación hepática, 19 pacientes desarrollaron ascitis, 12 pacientes encefalopatía y un paciente hemorragia varicial. Obviamente en la sumatoria ven que son más porque algunos pacientes desarrollaron más de un evento clínico. 13 pacientes interrumpieron el tratamiento antes de alcanzar la duración establecida y de estos, a diferencia del esquema anterior, solo 2 alcanzaron una respuesta viral sostenida. No tengo el dato de la duración exacta del tratamiento, pero probablemente se suspendieron en forma temprana, por eso en este caso no alcanzaron la respuesta viral sostenida y solamente 3 de los 1.313 pacientes se perdieron del seguimiento y fueron incluidos como no respondedores. Dentro de los eventos adversos, son muy similares a los presentados previamente. Un 26% reportó algún tipo de evento adverso, entre ellos los habituales, fiebre, artralgia, cefalea, diarrea, hiperbilirubinemia, rash, que es algo que puede estar vinculado al uso de estos medicamentos. Por lo tanto, como conclusión, al igual que en el estudio anterior, podemos concluir que el uso en la práctica clínica, en la vida real en Latinoamérica, los resultados en pacientes que incluyen pacientes con cirrosis compensada, cirrosis descompensada, mayoritariamente pacientes que habían sido previamente tratados con esquemas de PEG, interferón y ribavirina, con todo tipo de genotipos, incluyendo genotipos desfavorables, mayoritariamente genotipo 1, pero también un 20 o un 30% de pacientes con genotipo 3, logran en forma segura alcanzar una alta tasa de respuesta viral sostenida con tasas similares a las que se observan en los estudios randomizados y controlados. Quiero agradecer a toda la red, que son al día de hoy más de 70 profesionales en los distintos países de Latinoamérica que participan en la red. Al día de ayer tenemos 2.207 pacientes incluidos en esta red, de los cuales 2.093 ya iniciaron tratamiento y 1.691 alcanzaron la respuesta viral sostenida, que no pudimos presentar estos resultados por cuestiones de tiempo. Queremos agradecer también a los sponsors que facilitan este tipo de trabajo colaborativo, que son principalmente los laboratorios BMS, Merck y AVI. Y además quiero, contestando a tu pregunta, invitar a todos los que quieran participar en esta red que nos escriban a la dirección lalreanorg@gmail.com y que serán bienvenidos a participar los que quieran de esta iniciativa. Muchas gracias. Muy bien, esta comunicación está abierta a preguntas. Doctor Contreras. Felicitarte o felicitarlos por la presentación, por el trabajo y por la información. O sea, yo creo que este es el tipo de trabajo que nos dice a todos estos países donde todavía no tenemos o donde no tienen las últimas drogas,
que con lo que hay se pueden obtener resultados fabulosos, e inclusive que servirían hasta para quizás conseguir mejores precios en esas drogas donde quizás ya no haya mucho interés en otras partes del mundo, por un lado, o que sirvan también de negociación para las nuevas, entender que ellas no son la única opción. De verdad que te felicito. Una pregunta, de esos 31 pacientes con hepatocarcinoma, ¿qué tan pronto, inmediatamente después del tratamiento, se hubo alguna... ¿Qué piensas sobre ese dato y toda la controversia de...? Esa pregunta la va a contestar Federico Piñero mañana, porque hay un subanálisis específico de los pacientes con hepatocarcinoma de esta cohorte. Perdona, está en póster ahora. O el póster, así que si quieren asistir al póster está la respuesta. Pero ya que tenemos al autor aquí, pudiera darnos una idea. No, el póster está en el slide número 4 o 7, no me acuerdo. Hicimos un subanálisis de 1.400 pacientes tratados de la red que dijo Ezequiel, de los cuales los pacientes que habían iniciado al menos una pastilla de tratamiento antiviral, como un análisis de intención de tratar y ver la incidencia acumulativa de hepatocarcinoma. Incluimos todos los pacientes F0 a F4 y después hicimos un análisis de sensibilidad en los pacientes cirróticos, que obviamente tienen más riesgo de desarrollar hepatocarcinoma. La incidencia acumulativa de hepatocarcinoma en la cohorte global fue del 1.3%, a una mediana de seguimiento de 16 meses. Cosa que no fue, si uno no está bien comparar entre estudios publicados, pero no fue superior en relación a los estudios publicados en relación a este tema. Y los pacientes que tuvieron RBC12, o sea que se curaron de la hepatitis C, tenían un menor riesgo de desarrollar hepatocarcinoma en el tiempo. Y eso fue ajustado a un análisis multivariable de Cox. Y en el análisis de sensibilidad que hicimos, los pacientes F4, también haber tenido RBC12 les aseguraba tener menor riesgo o incidencia acumulativa de hepatocarcinoma en el tiempo, pero seguían teniendo una incidencia acumulativa del 3% a esa mediana de seguimiento. Es decir que el mensaje es, en esos pacientes, independientemente de que se curen o no, deberían continuar con tamizaje rutinario. ¿Se pudo ver qué porcentaje de pacientes que estaban en lista de trasplantes salieron de la lista de trasplante o cuántos quedaron en el famoso purgatorio? Sí, el dato preciso no lo tengo, pero el número de pacientes de listado es muy bajo, es menos del 10%. Muy bien, vamos a continuar para cumplir con el tiempo. Y por último, tenemos la última presentación. Un pequeño anuncio logístico para los que están aquí y espero que se queden para la presentación de la guía de hepatitis C. Aquí hay cajitas de almuerzo con unos sándwiches, con unas wraps que están riquísimos para que los que no se quieran ir, aquí tenemos almuerzo. Muchas gracias. Bueno, continuamos con la última presentación que estará a cargo del doctor Marcelo Silva. Es la actualización de la supervivencia global y seguimiento de 2 años del ensayo del Resource Trial de regorafenib en pacientes con hepatocarcinoma que progresaban con tratamiento con sorafenib. Lo presenta en nombre de autores de muchísimos hospitales del mundo. Gracias. Buenos días. Muchas gracias al Comité Científico por permitirnos estar acá, compartir la data prolongada en el seguimiento del estudio Research, ¿no? Me parece que el factor importante acá es mostrar con claridad que estos son datos 2 años después de finalizado la evaluación original, a ver si los hallazgos del final del estudio inicial se sostenían luego de 2 años de seguimiento. Estos son la declaración de mis conflictos de interés. El ensayo Research fue un ensayo fase 3 donde se utilizó el regorafenib, en el cual se observó una mejoría significativamente estadística de la sobrevida global comparado con el placebo en pacientes con carcinoma hepatocelular no extirpable que progresaron durante el tratamiento con sorafenib. El hazard ratio fue de 0.6 con una P claramente significativa. También se mejoraron significativamente los criterios de valoración secundarios como la sobrevida libre de progresión, el tiempo de transcurrido la progresión, el control de la enfermedad con el tratamiento con regorafenib. Los eventos adversos
grado 3 o grado 4 más comunes fueron la hipertensión arterial, el síndrome mano-pies, la fatiga y la diarrea. Y los eventos adversos coincidieron con el perfil de seguridad ya conocido del regorafenib. Los resultados dieron lugar a la aprobación regulatoria del regorafenib para pacientes con carcinoma hepatocelular que habían fallado o escapado, por decirlo de alguna manera, al tratamiento previo con sorafenib. Informamos aquí los resultados de sobrevida global actualizados casi 2 años después del análisis primario. Como dijimos antes, en el diseño del estudio se eligieron pacientes que hubieran tolerado el sorafenib en una dosis de 400 miligramos por día durante al menos 20 días de los últimos 28 días de tratamiento, con un ECOG 0 a 1, pacientes Child-Pugh A, pacientes con enfermedad en estadio B o C del criterio del CLINIC, que no se beneficiarían con una resección o con una terapia local regional, y fueron aleatorizados en el transcurso de las 10 semanas posteriores a la última dosis del sorafenib. Asimismo, esta población estuvo estratificada por región geográfica, Asia versus el resto del mundo, por la presencia o ausencia de invasión macrovascular, por la presencia o no de enfermedad extrahepática, por el ECOG 0 versus 1 y por la alfa-fetoproteína en suero menor o mayor de 400 nanogramos por mililitro. Los pacientes fueron randomizados en una relación 2 a 1 al grupo regorafenib o al grupo placebo. Un total de 573 pacientes, y el regorafenib fue administrado en una dosis de 160 miligramos una vez al día por vía oral durante 3 semanas y 1 semana de descanso, cumpliendo 4 ciclos de 4 semanas. Un total de 379 pacientes y los 194 restantes en placebo. Los criterios de valoración fueron fundamentalmente el de la sobrevida global, evaluada por RECIST y por RECIST modificado, el tiempo transcurrido a la progresión, la sobrevida libre de progresión, el control de la enfermedad y después variables secundarias también, o como la presencia de biomarcadores o efectos secundarios. Cuando se evalúan las características basales de los pacientes entre el grupo placebo y el grupo tratado, no hubieron diferencias en lo que tiene que ver con la edad, la raza, la región geográfica, el ECOG, el tipo de etiología, el estadio del BCLC, el Child, la invasión macrovascular o la presencia de enfermedad extrahepática o la enfermedad microvascular o la alfa-fetoproteína mayor de 400 o la tasa de pacientes con cirrosis. El hazard ratio para la sobrevida global fue similar en el análisis primario y en el seguimiento a 2 años. Ustedes ven, digamos, del lado de izquierda de la diapositiva los datos originales, donde la curva de sobrevida global en los pacientes con regorafenib tenía un hazard ratio de 0.6 con una P menor de 0.001 cuando se los comparaba con placebo. Un calco de esta curva se observa a los 2 años cuando fueron evaluados al cierre del seguimiento prolongado el 14 de enero del 2018. Fíjense que el N de episodios o de eventos es un N significativo y que la sobrevida media global de estos pacientes mantiene prácticamente la misma diferencia cuando se la compara al regorafenib contra el placebo, de 10.7 meses en regorafenib y de 7.9 para placebo, ¿no? Con un hazard ratio que es un calco del inicial de 0.62 con una P que es exactamente igual. Cuando se hace el análisis por subgrupos de acuerdo a la estratificación de los pacientes o edades o etiologías que pudieran de alguna manera impactar en una sobrevida distinta, cuando se analiza en el lado izquierdo por edad mayor o menor de 65 años, por género, varones o mujeres, por región geográfica, ECOG, alfa-feto, puntuación Child, hepatitis B, hepatitis C, consumo de alcohol, el mismo perfil se mantiene luego de 2 años. Cuando se hace un análisis por subgrupo de supervivencia post-postergación,
grupo de análisis completo y se compara la mediana de los meses del grupo de regorafenib versus el grupo placebo en función de la progresión durante el tratamiento con sorafenib, si los pacientes tenían una nueva lesión hepática, fíjense que hay una clara ventaja en favor con un hazard ratio al grupo sorafenib de 0,64 y 0,69. En aquellos donde lo que se evaluaba era una nueva lesión extrahepática, también una clara ventaja del grupo que mantenía el regorafenib. Y el crecimiento de lesiones intrahepáticas y o extrahepáticas, todavía un poco mejor el hazard ratio de 0,74. Cuando se mira la supervivencia post-progresión en pacientes con o sin lesiones intrahepáticas nuevas, también el regorafenib en los pacientes con lesiones intrahepáticas nuevas tiene una mejor performance que el grupo placebo. Lo mismo ocurre a mano derecha en aquellos que no tienen lesiones intrahepáticas nuevas. Los pacientes tratados con regorafenib tienen una mejor performance, mejor sobrevida. Cuando se evalúa la supervivencia post-progresión en pacientes con o sin lesiones extrahepáticas, con lesiones extrahepáticas nuevas, de nuevo regorafenib con una mejor curva de sobrevida, y si evaluamos sin lesiones extrahepáticas nuevas, regorafenib con una mejor curva de sobrevida. Supervivencia post-progresión en pacientes con o sin crecimiento de las lesiones ya existentes, exactamente el mismo y siempre con un rango que es estadísticamente significativo en favor del grupo tratado con regorafenib. Conclusiones: el seguimiento más prolongado de casi 2 años después del análisis primario del estudio RESOURCE validó los resultados de sobrevida global. El regorafenib prolonga la sobrevida global y es un tratamiento eficaz en pacientes con carcinoma hepatocelular no extirpable que progresaron con un tratamiento previo intrasorafenib. En todos los subgrupos analizados se pudo documentar el beneficio del tratamiento que era sostenido en el largo plazo. El análisis exploratorio demostró que el regorafenib proporciona un beneficio de supervivencia que es independiente del patrón de progresión en el tratamiento previo con el sorafenib y que el patrón de progresión eventualmente puede ser un parámetro pronóstico clave y que siempre debiera tenerse en cuenta al diseñar y analizar ensayos futuros con nuevas drogas. Muchas gracias. Tenemos tiempo para una pregunta corta, con respuesta corta, porque ya vamos sobre el tiempo. Doctor Piñero. Marcelo, ¿tenés algún dato si este análisis interino estaba diseñado en el protocolo original? Porque hace ruido en el análisis interino que mostraste, que habiendo demostrado eficacia terapéutica del rego contra placebo, sostenían el tratamiento con placebo en los pacientes que ya habían demostrado una eficacia del uso de regorafenib. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, datos de rego con aquellos pacientes que tenían invasión de tronco de la vena porta. Porque si ves el trial de nubatinib, esos pacientes son excluidos, y en la mayoría de los trials, los pacientes con invasión vascular del tronco de la vena porta tienen un pronóstico bastante malo. Entonces quería ver la eficacia del rego en esa subpoblación. Empiezo por la segunda, no tengo el dato de este subgrupo de pacientes. Y la primera me parece todavía una pregunta más relevante. Ustedes que conocen mi perfil saben que yo no soy un oncólogo, ¿no? Y me dice, los diseños de los estudios oncológicos llamativamente siempre, o en estos estudios, siempre son contra placebo, ¿no? Entonces, la verdad que desde el punto de vista biológico, uno no sabe qué es lo que hubiera ocurrido si hubiéramos tenido un tercer grupo de control, que fuese un grupo donde hubiera el sorafenib de forma sostenida. Dicho esto, también digo, me parece que la parte más importante de todo esto es lo que se viene, que es posiblemente no solo el tratamiento multimodal,
sino el tratamiento, así como hemos aprendido los hepatólogos en virología, tratamientos combinados, los tratamientos combinados con distintas drogas. Yo no digo tase más quimio, pero sí digo quimio combinada con distintos mecanismos de acción. Y creo que lo vamos a ver mañana en el simposio con AASLD, donde tengo que hablar sobre what's hot and what's not hot in hepatology research. Uno de los temas para investigar es justamente esto. Creo que esto simplemente agrega una herramienta más al arsenal que se empieza a ampliar para el tratamiento de pacientes que antes tenían una única opción. Gracias. Muchas gracias a todos y con esto damos por finalizada esta sesión de comunicaciones orales. Gracias.